Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU con nosotros una vez mus. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que sabemos que les apasiona, un tema que ha generado un sinfín de preguntas, debates y, seamos sinceros, mucho drama. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Lo escucharon bien. Vamos a desenterrar la verdad de Trurese de su relación superíndice 3N, esa verdad que, según dicen, nunca antes se ha contado. Prepúrense para escuchar todos los detalles, las anu copyright dotas y los secretos que rodean a esta pareja que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Pero antes de que empecemos, du copyright déjenme recordarles algo muy importante. Si son nuevos por AQU y les gusta el contenido relacionado con las celebridades turcas, los dramas televisivos y todo lo que rodea al mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botón superíndice 3 en el rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho ese contenido emocionante por venir. Ahora vamos a sumergirnos en el meollo del asunto. La relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael fue, sin duda, una de las comentadas y queridas de los últimos tiempos. Su química en pantalla en la exitosa serie Senu con diéresis al Capm era innegable, y pronto esa química traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright dándose en una relación superíndice 3N real que emocionó superíndice 3 a fans de todo el mundo. Vimos fotos juntos, viajes románticos y, en general, una imagen de felicidad y amor que parecua de cuento de hadas. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright ese de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en el parauso. Los rumores de separación superíndice 3N se hicieron cada vez más fuertes, hasta que finalmente se confirmó superíndice 3. Kerem y Hande han roto. Y fue cuando el mundo se preguntó superíndice 3, ¿QU copyright pasó superíndice 3 realmente? Hoy no vamos a entrar en especulaciones infundadas o chismes sin fundamento. Queremos hablar de lo que realmente sabemos, de lo que se ha podido averiguar a través copyright ese de fuentes confiables y de lo que los propios protagonistas han compartido, aunque sea de manera indirecta. Uno de los factores que sin duda influyeron en la relación superíndice 3N fue la intensa presión superíndice 3N mediática. Estar constantemente en el ojo público con paparazzi siguió copyright dándolos a cada paso y con fans analizando cada una de sus interacciones, debe ser increíble difícil para cualquier pareja. Imagine la presión superíndice 3N de tener que mantener una imagen perfecta, de tener que lidiar con críticas y juicios constantes. Es un desafío enorme que sin duda puede afectar la dinámica de cualquier relación superíndice 3N. Otro factor importante a considerar son las agendas de trabajo. Tanto Kerem como Hande son actores muy exitosos, con proyectos que los llevan a viajar constantemente y a trabajar largas horas. Mantener una relación superíndice 3N a distancia, con poco tiempo libre para compartir, requiere de mucho esfuerzo y compromiso. La falta de tiempo de calidad juntos puede haber sido un factor importante en el deterioro de la relación superíndice 3N. Pero quizú lo importante de todo es entender que al final del día, Kerem y Hande son personas reales, con sus propias emociones, inseguridades y aspiraciones. Como cualquier pareja, es probable que hayan tenido diferencias irreconciliables, que hayan pasado por momentos difíciles y que, finalmente, hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que lo mejor era seguir caminos separados. Algunas fuentes cercanas a la pareja han comentado que aunque la ruptura fue dolorosa, ambos actores se tienen mucho respeto y cariño más menos han preferido mantener los detalles de su separación superíndice 3N en privado, lo cual es comprensible, y han pedido respeto a su privacidad en este momento difícil. Es importante recordar que aunque nos encante ver a nuestros actores favoritos juntos en la vida real, no tenemos derecho a exigirles que permanezcan juntos si no son felices. Cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. En el caso de Kerem y Hande, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha estado viajando por el mundo, mientras que Hande también copyright N ha estado enfocada en su trabajo y ha estado disfrutando de su tiempo libre con amigos y familiares. Si bien es cierto que muchos fans aún más menos han con una reconciliación superíndice 3N, lo importante es respetar la decisión superíndice 3N de ambos actores y desearles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales.
La verdad nunca contada, QS, es que no hay una sola verdad. La realidad es que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande fue compleja, llena de altibajos y al final, llegó superíndice 3 a su fin. Pero lo importante es recordar los buenos momentos, la magia que compartieron en pantalla y el impacto positivo que tuvieron en la vida de muchos fans. Ahora, para concluir, recapitulamos brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hablamos de la intensa presión superíndice 3n medio tica, las exigentes agendas de trabajo y, lo muy importante, el derecho de Kerem y Ande a buscar su propia felicidad. Hemos intentado ofrecerles una perspectiva realista y menos idealizada de su relación superíndice 3n, basada en lo que se sabe a través copyright de fuentes confiables y en el respeto a su privacidad. Queremos agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo y por habernos acompañado más menosado en este viaje para descubrir la verdad de de la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Ande Erüp Rafael. Esperamos que hayan disfrutado del contenido y que hayan encontrado la información superíndice 3n interesante y útil. Nos encantará saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué copyright piensan ustedes de la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande? ¿Creen que la presión superíndice 3n medio tica jugó superíndice 3 un papel importante en su separación superíndice 3n? Du copyright llenos sus comentarios abajo. Queremos saber qué copyright piensan. Y finalmente, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Ayúdenos a llegar a personas que también copyright n es tu copyright n interesadas en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos mucho contenido emocionante por venir, asu que no se lo pierdan. Hasta la pro superíndice 3 Sima y gracias por vernos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, aún no hemos terminado. Porque la historia de Kerem y Ande es mucho profunda de lo que parece a simple vista. Para entender completamente su relación superíndice 3n y su eventual ruptura, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto en el que surgió superíndice 3. Recordemos que Senú con diéresis al cap no fue simplemente una serie de televisión superíndice 3 en MUS. Fue un fenómeno superíndice 3 meno global. La historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Ande y Kerem, capturó superíndice 3 la atención superíndice 3n de millones de personas en todo el mundo. La serie fue vendida a decenas de pauses, traducida a incontables idiomas y generó superíndice 3 una legión superíndice 3n de fans apasionados que seguían cada episodio con fervor. Y claro, esa pasión superíndice 3n por la serie se tradujo inevitablemente en una fascinación superíndice 3n por sus protagonistas. Los fans querían creer que la magia que veían en pantalla era real, que Eda y Serkan eran en realidad Ande y Kerem, que su amor trascendió a la ficción superíndice 3n. Y como suele suceder, la lunea entre la realidad y la fantasía se volvió superíndice 3 cada vez difusa. Cuando Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3n, fue como si los más menosos de todos esos fans se hubieran hecho realidad. Era la confirmación superíndice 3n de que el amor verdadero existía, de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. La presión superíndice 3n, por lo tanto, era inmensa. No solo tenían que lidiar con las exigencias de sus carreras, sino también copyright n con las expectativas de millones de personas que los veían como la pareja perfecta. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque, como bien saben, la perfección superíndice 3n no existe. Detrás de las fotos sonrientes en Instagram, de los viajes románticos y de las declaraciones de amor públicas, hubo dos personas reales tratando de construir una relación superíndice 3n en un contexto extremadamente desafiante. Se ha especulado mucho sobre las razones específicas que llevaron a la ruptura. Algunos dicen que la incompatibilidad de agendas fue el factor determinante. Otros apuntan a las diferencias de personalidad. Y otros incluso han insinuado la presencia de terceras personas. Pero en realidad, nadie sabe con certeza qué copyright sucedió superíndice 3 realmente. Lo que podemos decir con seguridad es que la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem fue sometida a un escrutinio constante. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada una de sus palabras era interpretada y cada uno de sus gestos era diseccionado. No tenían privacidad, no tenían espacio para respirar.
Y eso inevitablemente debió superíndice 3 haber afectado su relación superíndice 3n. Además, hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas con sus propias ambiciones y proyectos. Ande, por ejemplo, ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, con una creciente proyección superíndice 3n internacional. Kerem, por su parte, también Copyright N ha buscado diversificar su carrera y explorar nuevos horizontes. Es posible que en algún momento sus caminos hayan comenzado a divergir, que sus prioridades hayan cambiado y que se hayan dado cuenta de que ya no estaban en la misma sintonía. Pero de las razones específicas, lo importante es entender que la ruptura de Ande y Kerem no es un fracaso. Es simplemente el resultado de dos personas que intentaron construir una relación superíndice 3n en condiciones muy difíciles y que al final, llegaron a la conclusión superíndice 3n de que lo mejor era seguir caminos separados. Y aquí es donde entra en juego el respeto. Respeto por su decisión superíndice 3n, respeto por su privacidad y respeto por sus sentimientos. No tenemos derecho a juzgarlos, a criticarlos o a exigirles que hagan lo que nosotros queremos. Solo podemos desearles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Porque al final del día, Ande y Kerem son mucho que Eda y Serkan. Son dos personas reales con sus propias vidas, sus propios más menos os y sus propias aspiraciones. Y merecen ser tratados con el mismo respeto y la misma consideración superíndice 3n que cualquier otro ser humano. Entonces la superíndice 3 vez que vean una foto de Ande o Kerem, recuerden que detrás de esa imagen hay una persona real que ha pasado por momentos difíciles y que estuvo tratando de seguir adelante con su vida. Y en lugar de criticarlos o juzgarlos, ofro Copyright canles su apoyo y su comprensión superíndice 3n. Porque eso es lo que realmente importa. Ahora, volviendo a lo que comentábamos al principio, la verdad nunca contada es que a veces no hay una verdad sencilla. La realidad es compleja, llena de matices y de contradicciones. Y la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem no es una excepción superíndice 3n. No hay buenos ni malos, no hay víctimas ni villanos. Simplemente hay dos personas que intentaron amarse y que al final no pudieron lograrlo. Pero eso no significa que su relación superíndice 3n haya sido un fracaso. Al contrario, fue una experiencia valiosa que los ayudó superíndice 3 a crecer y a aprender. Y aunque ya no es tu Copyright N juntos, siempre quedarán los buenos recuerdos, la magia que compartieron en pantalla y el impacto positivo que tuvieron en la vida de muchos fans. Así que en lugar de lamentarnos por lo que pudo haber sido y no fue, celebremos lo que fue y aprendamos de ello. Y sigamos apoyando a Ande y a Kerem en sus futuros proyectos, porque estamos seguros de que tienen mucho que ofrecer al mundo. Para ir cerrando, quiero invitarlos a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en las relaciones de las celebridades. En un mundo donde todo estuvo expuesto, donde cada detalle de nuestras vidas es compartido en línea, CEU superíndice 3 ¿pueden las parejas mantener su privacidad y proteger su intimidad? ¿Creen que las redes sociales contribuyeron a la ruptura de Ande y Kerem? ¿O creen que fueron un factor irrelevante? Dejen sus comentarios abajo. Nos interesa mucho saber su opinión superíndice 3n. Y recuerden, lo importante es mantener una actitud positiva y constructiva. No se dejen llevar por los rumores, no se enganchen en los chismes y no alimenten la negatividad. En lugar de eso, con Copyright entrense en lo que realmente importa, el respeto, la comprensión superíndice 3n y el apoyo mutuo. Finalmente quiero agradecerles una vez por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia del respeto y la comprensión superíndice 3n. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3 y compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante por venir. Hasta la superíndice 3 y gracias por vernos. Los queremos.